Me pidieron este video. Así que seré lo más claro y resumidamente posible para poder explicar las habilidades de Satoru Gojo. Aprovechando que tengo algo de tiempo libre. El infinito de Satoru Gojo. Como sabemos, Satoru posee algo llamado el infinito, lo cual es una barrera, más específicamente, una distorsión en el espacio alrededor de su cuerpo. El espacio de Satoru posee proporción o características infinita, la cual es traer al mundo real el infinito. Cuando hablamos de infinito en este caso hablamos de Aquiles y la tortuga, si bien es cierto que Gege ha sido corregido en la aplicación matemática de esta, mas no equivocado del todo, en las propias palabras de Gege explica que el concepto de infinito que posee la barrera de Satoru es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Básicamente, todo lo que se acerque a Satoru es un cero y se divide por infinito, siguiendo una convergencia infinita que funciona como ralentización para las cosas que se acerquen a él. Aunque también dice que se crean espacio que succionan cosas, me imagino que estaba hablando de Azul en este aspecto, o en la supuesta fórmula de atracción de la barrera, aunque no hemos visto a la barrera chupar cosas como un agujero negro. Sin embargo, el espacio de Satoru Gojo no posee una distancia o espacio infinito. Aparte de que en las páginas extras donde corrigen a Gege, compararon una manera de ver el infinito, que es que dos personas estén a 1 metro de distancia y exista la alucinación de que haya un zoom de una cámara. La paradoja de Aquiles y la tortuga no sigue algo como una distancia o espacio infinito, al contrario, más bien la barrera de Satoru Gojo es solamente una paradoja viviente alrededor de un espacio de 2 a 3 dimensiones, el cual Satoru es capaz de manipular a su antojo. Hemos visto cómo ha manipulado su tamaño en Shibuya en contra de Nami. Es imposible que su barrera posea un espacio infinito, ya que si no, no tendría fin, y fuese algo que se expande infinitamente a través de todo el mundo y hasta universo y etc., tampoco posee una distancia infinita, al no haber un espacio infinito no existe distancia infinita. Y no, la regla matemática de infinitesimales tampoco habla de espacios o distancias infinitas. Lo único infinito es la ralentización, siendo así una proposición o característica infinita que no afecta en nada el tamaño o forma de la barrera, por lo tanto, su único aspecto infinito es la ralentización solamente, y más sabiendo el hecho de que sigue la paradoja en sí al pie de la letra. Básicamente, es solo una paradoja viviente en la barrera. Un espacio finito con una característica infinita. El infinito posee dos modos, tanto automático como manual. El modo automático funciona cuando Satoru es capaz de analizar con sus 6 ojos algo, ya sea que tenga o no tenga energía maldita, hasta un nivel atómico. De esa forma, la información se queda grabada en su cerebro y la barrera reconocerá automáticamente si algo es peligroso para él o no, solamente es capaz de hacer esto con cosas a un nivel atómico y que se detecten como una amenaza para su persona. El modo manual lo hemos visto usarlo 2 veces, tanto en el primer encuentro con Sukuna, como en su pelea contra Jogo. Podemos ver cómo lo activa de manera manual haciendo una seña con sus manos. A pesar de todo, el infinito de Satoru se puede decir que solamente funciona hasta un nivel atómico, siendo que cosas como luz y sonido, son capaces de ir a través de este, como observamos en su pelea contra Jogo, siendo que se vio obligado a esquivar el ataque a pesar de ser una explosión. El infinito posee variaciones, derivadas del clan Gojo. La técnica azul. Azul, es una distorsión en el espacio la cual atrae cosas. Azul sigue el mismo comportamiento que números negativos, atrayendo el espacio. Esta posee 2 variaciones. La primera, Satoru lo utiliza para manipular el espacio y así poder mover objetos o personas. La segunda, el azul al máximo, siendo una técnica que contrae todo a su rango como si fuera una especie de vacío. La teletransportación. Satoru posee lo que es la teletransportación, a pesar de que no se nos especificó el tipo de condiciones que requiere para hacer esto, se puede argumentar que utiliza a azul para poder eliminar su propio espacio en la dirección a la que quiere moverse. Pero como dije, no es algo que se nos haya especificado, más allá del hecho de que seguramente y claramente tiene que ver con una manipulación espacial. También, Satoru ha demostrado que es capaz de volar. Otra manipulación espacial. La técnica rojo. Nacida de la energía positiva y técnica inversa, rojo posee una rotación contraria a azul, siendo que expulsa en vez de atraer. Rojo distorsiona el espacio generando así un destello en el proceso. No hay variaciones para esta técnica. Aclaremos una cosa sobre rojo y azul, a pesar de ser distorsiones en el espacio estas no se mueven a velocidades infinitas o lumínica.
Para dar un resumen, la repulsión de rojo y la atracción de azul si son de esta velocidad, los orbes de estos se pueden categorizar de un movimiento de atracción y repulsión, ya sea lumínico más no el desplazamiento. Aparte de que en ningún lado se menciona eso. La técnica púrpura. Púrpura es la combinación por parte de rojo y azul, generando una distorsión en el espacio el cual termina creando una técnica de destrucción masiva. El vacío púrpura. Bueno, aquí viene la parte difícil de explicar pero vamos a ello. Probablemente muchos crean que púrpura es una masa imaginaria lo cual es erróneo. Púrpura es una masa virtual. Mencioné anteriormente que una masa virtual es básicamente algo inexistente que posee presencia en la realidad y puede interactuar con cosas, esta fue una manera de describirlo en sí. Antes de definir del qué es una masa virtual, primero, porque púrpura no sería una masa imaginaria o una partícula virtual por ejemplo sencillo. Las partículas virtuales no poseen suficiente tiempo en la realidad como para poder interactuar con algo. Por otro lado, pasaría lo mismo con la masa imaginaria, pero hablemos más a fondo de esto. Aparte de que la masa imaginaria es algo no comprobado y solo un término utilizado en matemática, masa imaginaria no es un concepto, solamente es algo teórico que no ha sido comprobado en la realidad. Si púrpura fuese una masa imaginaria, púrpura fuese un taquión, los taquiones son algo que tampoco ha sido comprobado, si fuesen reales, tendrían masa imaginaria, y serían capaces de moverse a la velocidad de la luz o más rápido que ello. Aparte de que para crear una masa imaginaria se necesita doblar al cuadrado una secuencia de números negativos, dando un número imaginario, púrpura no sigue la naturaleza de esta ecuación. Siendo que rojo es positivo y azul es negativo, dando así negativo pero no al cuadrado. Por otro lado, la definición de masa virtual o por lo menos la que normalmente se usa, habla sobre cómo fluidos se mueven en el vacío, o un vacío, y gracias a la inercia que sufre algún objeto, se genera lo que es una masa virtual. Al escuchar esta definición seguro se cuestionarán qué tiene que ver eso con púrpura, si es que ya alguien no se ha dado cuenta. La composición. Como se mencionó antes, masa virtual requiere de un vacío y un fluido el cual se empuje con mucha fuerza, para hacerlo más corto. ¿Qué sucede entonces? Tenemos a rojo, que es una distorsión en el espacio que expulsa un destello y tenemos a azul, que es básicamente un vacío, ya que el azul que se utiliza para crear púrpura es el azul al máximo. Rojo en este caso funciona como el fluido, entre comillas y azul como el vacío. El movimiento opuesto de ambos se niega entre sí, inercia por así decirlo, y ahí nace lo que es una masa virtual o bueno, el púrpura. Como pueden ver, solamente sigue el mismo fundamento, no literal, sino analógica o más bien, metafóricamente. Entonces, ya ahí se entiende a qué quería llegar jeje. Quizás muchos se cuestionaran entonces que unos matemáticos hablaron sobre el tema y es cierto. Y les daré contexto. Uno de los editores de GG, Takano, hizo una entrevista con su tutor, Ino, quien fue su tutor en la academia mientras Takano estaba en la universidad y su señor mayor, era alguien llamado Sonoda. En la entrevista se nos menciona que Sonoda y Ino solamente han leído o echado un vistazo al volumen 14 y 15 del manga de Jujutsu Kaisen. Uno de ellos deja en claro que fue porque a sus hijos le gusta mucho. Takano había citado a estos dos para hablar sobre las técnicas de Satoru Gojo, ya que este vio que involvían matemática. Así que acudió a ellos ya que eran más conocedores. En la entrevista a la hora de explicar, Ino no tomó en cuenta la manera de crear púrpura, o sea, la masa virtual, en vez de eso, dijo directamente el nombre de la técnica, aquí les dejaré en pantalla los kanjis que se utilizan para estos, siendo que uno significa vacío y el otro fórmula, aunque también ese kanji se puede expresar como virtual o imaginario. Pero esto es solo para darles un poco más de contexto, ya pasaremos a eso más adelante. Ino, en vez de mencionar masa virtual, solamente mencionó el nombre de la técnica púrpura y cómo este está compuesto por rojo y azul. Después de haber explicado rojo y azul, fueron a explicar púrpura, en el cual no llegaron a ninguna conclusión. Les estaré dejando las imágenes en pantalla. Sonoda cuestiona si realmente púrpura está hecho de números imaginarios, y menciona que se ve como un hueco. Pero que el problema es que a la hora de definir púrpura, te cuestionarás si puedes definir azul o rojo. Ino menciona que no sabe si puede ser investigado apropiadamente. En términos simples, si piensa en Plux Axis, quizás se pueda explicar azul y rojo, pero si lo pensaban en la dirección de números imaginarios, se veía que llegaban al púrpura. Dice que no sabe si es el equivalente a combinar rojo y azul. Después dijeron que se podría establecer y asumir con la métrica de Minkowski.
Esto lo dijo Takaba recapitulando, y no contestó que así se podría definir la métrica de Minkowski, pero Takaba contesta. Como sea, no hay manera de que podamos investigar apropiadamente si esa suposición puede ser acertada para rojo y azul. Y no contesta. Como sea, es gracias a esas páginas extra de Jujutsu Kaisen que veo personas que consideran que la matemática en varios sitios cuando lo están viendo. Sonoda finaliza diciendo. Por ahora, dejémoslo hasta este punto, creo que personas con un conocimiento de matemática de tercer año de universidad pueden entenderlo. Mientras los matemáticos pueden volver al libro de texto. Básicamente, no llegaron a nada, porque la métrica que querían usar no tenía sentido con lo que describan de rojo y azul, para decir que púrpura era una combinación o dar una explicación clara sobre este. Solo llegaron a suposiciones que nada que ver con lo anteriormente explicado. ¿Por qué? Sencillo, porque jeje pasó de usar un concepto matemático a utilizar física, por eso no pudieron dar un resultado. Más allá de eso, ninguno de esos dos sabía del término masa virtual para púrpura porque solo han echado un vistazo al volumen 14 y 15 según lo dicho en la entrevista. Siendo que Ino y Sonoda habían leído el volumen 14 y 15. Ahora desglosaremos un kanji o ideograma. Uno de los kanjis en masa virtual significa pensamiento o imaginación. Pero los primeros términos de masa virtual significan virtual o imaginario, a la hora de separarlos pueden llegar a cambiar su significado y así dando cualquiera de estos dos, pero al combinarlos el resultado es masa virtual, siendo que estos kanjis completos representan el concepto de masa virtual de manera concreta. Les dejaré también cómo se escribe masa imaginaria para no crear confusión y que los primeros dos términos de masa imaginaria en japonés significan números imaginarios, siendo que si se combinan estos dos primeros términos con los kanjis de peso o masa, dará masa imaginaria de manera concreta. Claramente, si Jeje hubiese querido que fuese masa imaginaria, solamente tenía que hacer un cambio de estos, pero nunca lo hizo. Su editor hasta le llevó la entrevista y fue en un período donde Shibuya estaba en transmisión en el manga. Jeje pudo haber dejado una nota o cambiar esto, pero no, decidió utilizar el mismo término de masa virtual para Yuki también. Por lo cual se deja en claro que Jeje quiso que fuese así y listo. Y este término está bien, por el hecho de que masa virtual puede ser visto como agregar masa. Se refiere a la manera de poder incrementar la efectividad de la masa de un objeto en movimiento a través de un medio líquido. Siguiendo esta descripción, recordemos la función del Shikigami de Yuki y el hecho de que ella puede agregar masa, virtual en este caso, de manera ilimitada para crear un agujero negro. Como pueden ver, a la hora de hablar de masa virtual se hace en base al término en cómo funciona por cada una de estas técnicas. Básicamente, de manera analógica o hipotética, pero supongo que ya con la primera explicación tienen una idea clara de lo que Jeje realmente quiso hacer y más por el hecho de que no quiso corregirlo o algo por el estilo. A ver, estábamos hablando de Jeje, él puede estar loco y lo que quieran, pero el tipo es muy vicioso a la hora de crear sus técnicas y a la hora de hacerlo se basa en algunos términos reales y cosas por el estilo. Jeje no pondría algo así por nada. Hablemos de las capacidades del púrpura. Púrpura solamente ha demostrado poder destruir cosas y viajar a altas velocidades, siendo que, si fuese algún tipo de borrado, podría borrar o afectar el alma y eso nunca ha pasado. Las heridas al alma no pueden curarse en Jujutsu Kaisen. Y si tuviese propiedades para borrar materia, Sukuna, un individuo que hasta un rojo lo deja malherido, no iba a poder soportar un ataque que puede borrar toda la materia de su cuerpo, y mucho menos Satoru Gojo y él hubiesen sobrevivido a la explosión del púrpura. El dominio de Satoru Gojo. La expansión de dominio de Satoru Gojo posee la característica de que puede llenar tu cerebro de información. Dependiendo de qué tanto tiempo lleves ahí puede morir o quedar paralizado. 0,2 segundos es suficiente para paralizar a alguien y más que eso es suficiente para matar a alguien. Los dominios con barrera poseen un límite tanto interno como externo, siendo que, según palabras de Satoru Gojo, se puede llegar a salir por dentro pero no es algo recomendable. Quizás algunos crean que el dominio de Satoru es infinito por dentro pero no, es finito tanto por fuera como por dentro por lo explicado hasta por él mismo sobre los dominios con barrera. La información que reside dentro se dice que es infinita, sin embargo, esta información no es algo material o visible, es algo que solamente habita dentro del dominio. La información es un concepto que se puede transmitir por medio de algo físico. La información en el dominio de Satoru Gojo lo afecta su tamaño o composición.
Puedo poner de ejemplo el infinito, siendo un espacio limitado cuyo único concepto infinito es la paradoja de Aquiles y la tortuga, siendo que su ralentización es infinita pero no afecta en tamaño o largo, por razones ya explicadas anteriormente. Más allá de eso, Gege nos ha explicado cómo funciona el dominio. Cuando hablamos de información, se ve que sigue una fórmula de infinitesimales también, siendo que no es que vas a tener toda la información del universo, sino que más bien algo se repite infinitamente, como ven en pantalla el ejemplo que utilizo con Jogo, poniendo varias haciendo que al ser tanta información de golpe, aunque sea solamente algo repetido constantemente, el cerebro no puede procesar todo eso de inmediato y crea una sobrecarga. Lo cual te puede llevar a la parálisis o muerte dependiendo del intervalo de tiempo. En matemática, es normal que este tipo de conceptos existan, ya saben, un espacio finito con alguna propiedad o característica infinita, por más contradictorio que suene, y puedo poner de ejemplo los infinitesimales nuevamente que no tienen nada que ver con un ancho o largo espacio infinito. También nuestro cerebro puede ser un ejemplo de ello, es finito pero puede alberga infinidad de información. Claro, una cosa es procesarla y otra tenerla. Pero bueno. Por lo tanto, no, el dominio de Satoru es como el de todos los demás. Al menos hasta que se nos diga lo contrario. Bueno, ya la explicación acabó aquí. Intente ser lo más simple posible para que entiendan del todo lo que quise decir y no se coman la cabeza. Pero bueno, espero que les haya servido de algo. Ya es decisión de ustedes si deciden creerme o